El olor a café de olla y el murmullo de la radio de Amalia, la vecina, eran los únicos testigos de la madrugada en el pequeño bungalow de Boyle Heights. Eran las 4:20 de la mañana. Para Esperanza, de 67 años, la vida se había convertido en una sinfonía de rutinas. Rutinas que la anclaban, que le daban sentido después de que los hijos se fueron y la casa se hizo grande. Pero esa madrugada, el silencio pesaba más que de costumbre. Su Arturo, su viejo, llevaba ya 3 días de retraso en su ruta de carga. 3 días no era una tragedia. Una llanta ponchada en medio de Utah, una tormenta de nieve en Wyoming, la burocracia en un almacén de Chicago. Arturo las había visto todas en sus 45 años de trailero. 45 años moviendo el país en un Kenworth que cuidaba más que a sus propias rodillas. Esperanza se frotó las manos, ásperas por la artritis pero fuertes por la vida. El miedo es un impuesto que le cobramos a nuestros propios pensamientos, solía decirle Arturo, repitiendo las frases de esos libros de superación que cargaba en la cabina. Esperanza sonrió. Ella no leía a esos gringos, ella leía el gesto de su viejo, y en su última llamada, 2 días antes, había notado algo. Una prisa. Una tensión que no era la habitual del trabajo. Se levantó de la silla de mimbre, arrastrando los pies en sus pantuflas gastadas, y miró el teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina. Era un aparato color crema, obsoleto, pero Arturo siempre llamaba a ese número. «Es el ancla, vieja», decía él. «No importa dónde ande, yo marco a la casa». Y la casa estaba en silencio. La preocupación no era un grito, era un frío que se le metía por las plantas de los pies y le subía por la columna. Pensó en sus hijos. En Javier, el mayor, el exitoso. Javier vivía en otro mundo, uno de penthouse en Santa Mónica y juntas de inversiones. Javier, que cuando visitaba a su madre, estacionaba su BMW último modelo en la calle Angosta y miraba con cierto desdén el barrio que lo vio crecer. «Mamá, deberías vender. Simplifícate. Vente a un condominio cerca de nosotros». ¿Simplificarse? ¿Cómo se simplifica el hogar donde criaste a tus hijos, donde cada grieta en el yeso era un recuerdo? Luego estaba Rosita, su niña, viviendo en Houston, casada con un doctor. Rosita era más dulce, pero siempre ocupada con sus galas de caridad y sus niños bilingües. Esperanza suspiró. No quería molestarlos. Arturo siempre resolvía. Arturo siempre volvía a casa. Fue entonces que el teléfono sonó. El repique fue tan abrupto, tan violento en la quietud de las 4:22 de la mañana, que Esperanza dio un respingo y casi derrama el café. Su corazón dio un vuelco. Corrió, o lo más rápido que sus rodillas le permitieron, y descolgó el auricular al segundo timbrazo. «Bueno, Arturo, mi amor, ¿eres tú?» Silencio. Solo un ruido blanco. Un siseo como de viento en un micrófono. «¿Arturo? Contéstame, viejo. ¿Estás bien?» Esperanza. La voz era él, pero no era él. Era una versión rota, ahogada, como si hablara desde el fondo de un pozo. El miedo en la voz de un hombre que nunca había temido a nada fue lo que le heló la sangre a Esperanza. «Aquí estoy, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?» «No sé. Me perdí. Tomé un desvío. Cerca de, creo que la 50, en Nevada. Pero no, esto no es». La voz se cortaba. El camión se paró. De la nada, Esperanza. Todo se apagó. El motor, las luces, el GPS, todo muerto. «¿Pero estás bien? ¿Estás herido?» «No, yo estoy bien, pero hace frío. Un frío raro. Y está oscuro, vieja. No se ve ni una luz, ni la luna. Hizo una pausa, y Esperanza pudo escuchar su respiración entrecortada. «Estoy asustado, Esperanza». Esa palabra, asustado. Arturo no se asustaba. Arturo había enfrentado tormentas de nieve, había lidiado con asaltantes en Laredo, había dormido en la cabina rodeado de coyotes. Pero ahora, su voz era la de un niño perdido en la feria. «Tranquilo, mi vida. Tranquilo», dijo Esperanza, su propia voz temblando mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. El modo de supervivencia, ese que se activa en las madres y las esposas de hombres con trabajos peligrosos, tomó el control. «Dame tu milla. ¿Viste algún señalamiento? ¿La última ciudad que pasaste? Era... no recuerdo. Eureka, quizás. O Austin. Todo es igual aquí. Es solo... desierto. Espera». Hubo un silencio. Esperanza apretó el auricular contra su oreja, tanto que le dolió el cartílago. «¿Arturo? Hay algo afuera, Esperanza». «¿Qué cosa, mi amor? ¿Gente? ¿Son asaltantes?» «No, no. Es
Otro silencio. Podía oírlo moverse en la cabina, el crujido del asiento de cuero. Es un ruido. No sé qué es. ¿El viento, mi vida? ¿Un animal? No, no es el viento. Su voz bajó a un susurro aterrador. No es nada que yo haya oído antes. Y está cerca. Arturo, bájate del camión y escóndete. ¡Corre! No puedo, vieja. Las puertas no abren. Están atoradas o congeladas. No sé. Y el ruido se está... La voz de Arturo fue interrumpida. No por un corte de línea, no por la estática. Fue interrumpida por el sonido. Esperanza se quedó paralizada. Lo que salió del auricular no era de este mundo. No era el gruñido de un oso, ni el chillido de un león de montaña. No era el motor de otro camión, ni el zumbido de una fábrica. Era un sonido metálico, pero orgánico. Un chirrido largo, profundo, como si una puerta de catedral de 100 toneladas se estuviera abriendo lentamente, raspando contra el concreto. Pero debajo de ese chirrido había un zumbido bajo, vibrante, casi musical, pero equivocado. Una nota que dolía en los dientes. Era un lamento y una maquinaria al mismo tiempo. Un gigante de hierro llorando. Hacía vibrar el auricular en su mano, y Esperanza sintió una náusea profunda. El sonido creció en intensidad, volviéndose agudo, insoportable, un taladro entrando en su cerebro a través del oído. ¡Arturo!, gritó ella por encima del estruendo. ¡Arturo! ¡Dios! ¡Dios mío, Esperanza! Está aquí. Está encima del... El sonido alcanzó un clímax ensordecedor. Y luego, un golpe seco. Un crujido espantoso, como un árbol gigante partiéndose en dos. Y después, silencio. No el silencio de la estática. No el silencio de una llamada caída. Era un silencio vacío, muerto, absoluto. ¿Arturo? ¿Arturo? Viejo, contesta. Dios santo, Arturo. Nada. La línea seguía abierta, pero el vacío al otro lado era más aterrador que el ruido. Esperanza sostuvo el teléfono, temblando violentamente. Se quedó así, parada en medio de su cocina en Boyle Heights, mientras la primera luz gris del amanecer comenzaba a pintar las ventanas, escuchando la nada al otro lado de la línea. No colgó. No podía. Colgar era aceptar que se había ido. Pasaron minutos, quizás una hora. Solo cuando el tono de línea ocupada finalmente reemplazó al silencio, ella dejó caer el auricular, que quedó colgando, oscilando como un péndulo, golpeando suavemente contra la pared. Clac, clac, clac. El sol salió. Amalia, la vecina, encendió su música ranchera. Un camión de la basura pasó recogiendo los botes. El mundo seguía. Pero el mundo de Esperanza se había detenido a las 4:22 de la mañana. Su mente, sin embargo, no se detuvo. El shock dio paso a una claridad fría y dura. Arturo estaba en problemas. Y ese sonido no era humano. Esperanza respiró hondo. La mente es el único activo que posees. Todo lo demás te lo pueden quitar. Otra de las frases de Arturo. Muy bien. Era hora de usar ese activo. No lloró. Las lágrimas vendrían después. Ahora era el momento de la acción. Lo primero que hizo fue marcar al 911 de Nevada. Conectó con la patrulla de caminos. La voz del operador sonaba aburrida, medio dormida. Señora, la Ruta 50 tiene casi 400 millas de largo solo en Nevada. Es la carretera más solitaria de América. ¿Me dice que su esposo se perdió y escuchó un ruido? No es un ruido, casi gritó Esperanza. Algo atacó su camión. Escuché cómo lo destrozaba. Señora, con todo respeto, probablemente chocó contra un alce, o se quedó dormido, o la estática de la línea. Mandaremos una patrulla a recorrer la ruta cuando amanezca bien, pero... ¡Pero nada! ¡Mi esposo está en peligro! Tomaremos su reporte, señora. ¿El nombre? ¿Arturo Vargas? ¿Compañía de transporte? Esperanza les dio todo. Sintió la condescendencia en la voz del oficial. Para ellos era otra esposa hispana histérica. Un trailero más que se desvió. Colgó sintiendo una rabia impotente. Segundo, la compañía de transporte. Delta Logistics. Una compañía grande de San Bernardino. Llamó a la línea de emergencia del despachador. Un hombre llamado Rick, con voz de fumador, le contestó. ¿Vargas? Sí, lo tengo en el radar. Se salió de la ruta autorizada hace 2 días. Pensamos que estaba tratando de acortar camino. Su GPS... Espere. Silencio. Qué raro. Su GPS se desconectó. Muestra su última ubicación hace 48 horas, justo al este de Fallon. Luego, nada. Tuvo un accidente. Me llamó hace 1 hora.
Algo lo atacó. ¿Atacó, señora Vargas? ¿Cómo qué? No lo sé. Un sonido horrible. Tienen que buscarlo. Mire, señora. Probablemente se quedó sin batería. O está en un cañón sin señal. Mandaremos un equipo de recuperación a la última ubicación conocida, pero, honestamente, si se desvió de la ruta, la compañía no... No me hable de la ruta. Hábleme de mi esposo. Ese camión transportaba algo, ¿verdad? Algo importante. Hubo una pausa en la línea. La voz de Rick cambió. Se volvió más fría, corporativa. Señora Vargas, el manifiesto de carga es confidencial. Le aseguro que recuperaremos nuestro activo. Le mantendremos informada. Clic. Le colgó. Activo, repitió Esperanza en voz baja. Llamaron activo a mi Arturo. Ahora sí sintió las lágrimas, calientes, furiosas. Estaba sola. La policía pensaba que estaba loca. La compañía solo quería su camión. Miró el teléfono. Quedaba una llamada más. La que menos quería hacer. Marcó el número de Javier. «Mamá, son las 6 de la mañana. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?» Su voz sonaba irritada, como si lo hubiera despertado de un sueño profundo en sábanas de 1000 hilos. «Javi, es tu papá». La historia de Esperanza salió a trompicones, una mezcla de miedo, rabia y el eco de ese sonido espantoso. Javier escuchó. Cuando ella terminó, él suspiró. Era un suspiro largo, el de un hombre que lidia con problemas. El suspiro que usaba en sus juntas de inversiones. «Mamá, escúchame. Apá es fuerte. Seguro se quedó dormido, el teléfono se cayó, golpeó algo y sonó raro. ¿O fue una pesadilla? ¿Tomaste tus pastillas para la presión?» «Estoy perfectamente lúcida, Javier», gritó Esperanza golpeando la mesa de la cocina. «No fue una pesadilla. Escuché a tu padre asustado. Escuché como... Ok, mamá, tranquila. No te alteres. Mira, tengo una junta importantísima en Century City a las 9. No puedo cancelarla. Voy a hacer unas llamadas. Llamaré a un contacto que tengo. Un abogado que trabaja con aseguradoras de transporte. Él sabrá qué hacer. Tú quédate tranquila. No hagas nada. Y por favor, no llames a Rosita. No la mortifiques. Déjame manejarlo a mí. Te llamo después de mi junta. ¿Javier? ¿Javier? ¿Tu papá? Lo sé, mamá. Yo me encargo. Te llamo luego. Clic. Esperanza se quedó mirando el teléfono. Yo me encargo. No hagas nada. Después de mi junta. Sintió una soledad tan profunda, tan vasta como el desierto de Nevada donde su esposo estaba perdido. Su hijo, su orgullo, el que había ido a la universidad, el que usaba trajes caros y tenía una tarjeta Black que ella ni entendía, la había tratado como a una viejita senil. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo seguía ahí. El dolor era un cuchillo en el pecho. Pero debajo de eso, algo más antiguo y más fuerte que el acero de Nevada estaba despertando. Era la mujer que había cruzado la frontera con $20 y un niño en brazos. Era la mujer que había trabajado limpiando casas en Beverly Hills para pagar la universidad de ese hijo que ahora estaba demasiado ocupado para ella. Era la esposa de Arturo Vargas. «Que Dios me perdone», susurró. «Pero si el mundo no va a buscar a mi viejo, entonces yo sí». Se dirigió al armario de la entrada. Sacó una vieja maleta de lona. Abrió el cajón de la cómoda y sacó la caja de galletas donde guardaba sus ahorros. El dinero de la emergencia. Contó los billetes. 200, 300, $540. No era mucho. Fue a su computadora, una laptop vieja que Javier le había regalado hacía 5 años. Abrió su cuenta de banco. Tenían una cuenta mancomunada. Vio el saldo. Y su corazón se detuvo por segunda vez esa noche. $0 ceros. No cero. Vio un saldo negativo. $150. Y una nota. Cuenta bloqueada. Actividad inusual reportada por Delta Logistics. La compañía. Le habían congelado su dinero. El dinero de ella y Arturo. El pago de la hipoteca. El dinero de la comida. La habían dejado sin nada. Esperanza miró la pantalla. Miró el fajo de $500 sobre la mesa. Miró el teléfono silencioso. El miedo desapareció. La rabia se asentó. Y una determinación fría como el acero la llenó por completo. Ya no era una esposa asustada. Era una guerrera. «¿Creen que me pueden parar con esto?», dijo en voz alta a la cocina vacía. Agarró el dinero. No saben con quién se metieron. Agarró su abrigo más grueso, el que Arturo le había comprado en un viaje a Denver. Agarró las llaves de su viejo Datsun de 1988, el que apenas llegaba al supermercado. «Aguanta, mi amor»,
dijo al aire, como si Arturo pudiera escucharla. Ya voy por ti, y voy a averiguar qué fue ese maldito ruido. Salió de su casa en Boyle Heights, con $540, un tanque de gasolina medio lleno y una fe inquebrantable, conduciendo hacia el este, hacia el desierto más solitario de América. La madre y la esposa se habían quedado atrás. Ahora, solo existía la investigadora, la cobradora, la mujer que iba a mover el cielo y la tierra por el hombre que amaba. Nevada la esperaba, y ella estaba lista.